El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Queremos informarle a nuestra comunidad que nuestra institución cuenta con unos canales para recibir las quejas en el CIAU de nuestra institución. Igualmente, si ustedes ven que no son atendidas o respondidas como ustedes lo desean, pueden acceder a la subdirección administrativa y financiera o a la subdirección científica o a la gerencia, donde trataremos de darle solución a cada una de sus inquietudes. En nuestra institución el servicio de urgencias cuenta con personal idóneo y suficiente para atender los pacientes las 24 horas del día. Igualmente, cuando una remisión es ordenada a cierto paciente, dependiendo de la EPS, las decisiones de prioridad de salida son netamente médicas. Si un paciente necesita un traslado medicalizado, nuestra institución cuenta con 2 ambulancias habilitadas como medicalizadas y con 4 ambulancias habilitadas como básicas. La diferencia entre una y otra es que las medicalizadas van con médico a bordo y una serie de equipos especializados que permiten el abordaje del paciente crítico, y las básicas solamente llevan un monitor de signos vitales y cosas básicas de enfermería, y solamente van acompañados de enfermera. Entonces, de pronto han visto en determinadas situaciones que hay una prelación con determinados pacientes críticos, o que a pesar de que ustedes ven estacionadas las ambulancias en nuestro parqueadero, por la magnitud de la enfermedad que tiene el paciente, es necesario esperar hasta que llegue esa ambulancia que cuenta con los equipos necesarios para iniciar el traslado de esos pacientes críticos. Primero debo decirte que el Hospital Regional Manuel Beltrán, conocido por ustedes, es un hospital nivel 3. O sea, dentro de las complejidades solo estaría por encima de ellos los niveles 4, que son los que manejan cirugías de alto costo y oncología. ¿Por qué inicio por ahí? Porque es importante recordar que nosotros tenemos una complejidad que nos permite manejar procedimientos de múltiples especialidades. ¿Cómo está estructurado el servicio de cirugía? Bueno, entonces el servicio de cirugía es una unidad en la cual hay 5 quirófanos. De esos 5 quirófanos, 4 están destinados a cirugía de mediana y alta complejidad y 1 está destinado para cirugía de menor complejidad o procedimientos ambulatorios, específicamente gastroenterología, dermatología, cosas que son ambulatorias. Esa es la estructura desde el punto de vista, digámoslo así, institucional, desde el punto de vista de distribución locativa. Desde el punto de vista de la funcionalidad, el servicio de cirugía pues maneja las especialidades que corresponden al tercer nivel de complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Manejamos ortopedia, que tiene hasta complejidad de nivel 3, incluyendo reemplazos articulares, que es la especialidad que más maneja volumen de pacientes en la institución. Después seguido por cirugía general. Dentro de cirugía general hay 2 subespecialidades: cirugía gastrointestinal y cirugía vascular periférica. Después viene ginecología, también maneja cirugía de nivel 3, que corresponde, y de nivel 2, dependiendo de las remisiones. Tenemos adicionalmente otorrino, oftalmología, urología, neurocirugía, gastroenterología, pero de cirugía endoscópica, es decir, endoscopias de vías digestivas altas, endoscopias de vías digestivas bajas, dermatología, y bueno, básicamente esas son las especialidades que tenemos en el momento. Hay otras especialidades que con menor concurrencia, pues el hospital las tiene,
pero que su volumen quirúrgico es menor, pero que siempre las posee, que es por ejemplo cirugía plástica, que es un apoyo adicional. Como te decía, el servicio de cirugía locativamente usted lo puede distribuir así. Dentro del área quirúrgica hay 3 unidades, la de especialistas, la de enfermería y digamos que el apoyo adicional a ese tipo de procesos. Cada especialidad médico-quirúrgica tiene en promedio 3 o 4 especialistas, de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, ortopedia tiene 4 especialistas, dentro de ellos hay 2 con su especialidad en reemplazos articulares, el doctor John Freddy Fonseca y el doctor Rito López. En cirugía general, como te decía, hay 5 especialistas, pero hay 2 subespecialistas, que son el cirujano vascular y el cirujano gastrointestinal. Entonces, en global, si tenemos 7, 8 especialidades y 4 especialistas, como médicos especialistas habría entre 32 y 40 especialistas disponibles para la unidad quirúrgica, no siempre acá, porque también está en consulta externa, en urgencias, en cirugía, en procedimientos ambulatorios, pero adicionalmente está el personal de enfermería. El personal de enfermería son auxiliares de enfermería y jefes de enfermería. Tenemos cobertura de 14 horas diarias de jefatura de enfermería y tenemos disponibilidad para cobertura por personal de enfermería de los 5 quirófanos durante el transcurso de las 14 horas que está en la jefe y en la noche para 2 quirófanos para urgencias. O sea que eso nos permite solventar el 100% de los procedimientos. Es importante ver que el servicio ha ido creciendo en los últimos 3 años progresivamente y sobre todo en el último año. Es tanto así que para el año 2014 el promedio de cirugías era 7.000, en el año 2015 subió a 9.000 y para el año 2016 fueron algo más de 10.200 cirugías en todos los niveles de complejidad, pero cada vez aumentando tanto el número de procedimientos como la complejidad de esos procedimientos. Bueno, entonces la complejidad depende de varios factores. La complejidad se puede mirar desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, pero también se puede mirar desde el punto de vista de la complejidad de los pacientes. Antes de eso debo anotar que pues, no nombré el servicio al que yo hago parte. El servicio de anestesiología también tiene 4 especialistas, de los cuales hay 2 de manera presencial todos los días y uno que cubre las urgencias de noche y los fines de semana, o sea que siempre hay disponibilidad de 2 anestesiólogos para cobertura, tanto de cirugía programada como de cirugía de urgencias, lo que nos permite dar calidad y seguridad para resolver ese tipo de procedimientos. Entonces, como te decía, dentro de las cirugías de mayor complejidad, nosotros tenemos ortopedia, neurocirugía, urología, son las que priman en esa complejidad de los pacientes cada vez de mayor dificultad o de mayor interés desde el punto de vista técnico y científico de los procedimientos que hacemos. Las otras especialidades vienen creciendo progresivamente, como es el caso de cirugía general o como es el caso de otorrinolaringología, que en este momento tiene 2 especialistas. Uno de ellos dedicado a la cirugía funcional de la nariz y estética y otro que es un subespecialista que es un otólogo, una virtud que tiene esta institución porque ese tipo de especialistas son muy escasos. Entonces el hospital dispone de ello. ¿Por qué, digamos, si tenemos un otólogo no tenemos un gran volumen de este tipo de procedimientos? Porque son procedimientos de alta complejidad, por ende, entonces costosos para las entidades prestadoras por los insumos o por el procedimiento en sí, entonces a veces no es tan difícil, no es tan fácil, que nos autoricen este tipo de procedimientos, pero nosotros tenemos el especialista para resolverlo. Adicionalmente, dentro de esa complejidad también tiene que ver la técnica quirúrgica, entonces la institución en este momento dispone de insumos para el desarrollo de esa técnica quirúrgica, es decir, ya no usamos, por ejemplo, un solo tipo de electrobisturí para cortar, sino que hoy en día los pacientes, como les decía, se distribuyen en la complejidad quirúrgica y en la complejidad de los pacientes, usan marcapasos, tienen enfermedades cardiovasculares, tienen enfermedades de otro tipo, que requieren de elementos de alta precisión y de alta complejidad, los cuales la institución ya dispone. Tenemos electrobisturís de diferentes modalidades, incluso que funcionan por sonido, como es un bisturí armónico, o sea, tenemos de ese tipo de elementos y tenemos elementos también para hacer cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué es la cirugía mínimamente invasiva? Lo que la gente conoce frecuentemente como la cirugía de la vesícula por laparoscopia, ColeLab. Eso es una cirugía mínimamente invasiva que apunta a la calidad de la seguridad de los pacientes. La cirugía artroscópica. Hace poco estuvo acá también un medio de comunicación revisando un procedimiento que es casi que pionero en Santander, que lo hace el mismo especialista que lo hace en Bucaramanga, lo hace aquí en el Socorro, que es la artroscopia de cadera. Tenemos los insumos para ello. Tenemos también dentro del servicio de neurocirugía 2 neurocirujanos, el doctor Gómez con una subespecialidad para este tipo de procedimientos. Entonces
cada vez también vamos incrementando el volumen, la complejidad de las cirugías y la complejidad de los pacientes, pudiéndoles garantizar la seguridad y la calidad en la atención. Entonces, retomando el concepto de la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía mínimamente invasiva no es una técnica, es un concepto. Me voy a hacer entender. Cuando a usted le realizan una cirugía abierta, usted tiene fisiológicamente muchos cambios para adaptarse a eso. ¿Por qué? Porque tiene mayor pérdida de calor, mayor pérdida de sangre, mayor tiempo de exposición. Entonces, ¿eso qué genera? Que tenemos que hacer, aparte de lo que el cirujano ajusta, nosotros como anestesiólogos y la unidad quirúrgica como tal, ajustes a ese manejo cuando es una cirugía abierta. Cuando hay una cirugía mínimamente invasiva, lo que se intenta es someter ese medio interno del paciente a los menores cambios posibles. ¿Eso en qué nos ayuda? En todo. En el manejo del dolor, en su recuperación, en su estancia hospitalaria, en la disminución de infecciones. Eso es a lo que se apunta hoy, a hacer cirugías mínimamente invasivas. Las artroscopias, como lo decía, los reemplazos articulares por mínima incisión, las estancias hospitalarias cortas, la cirugía laparoscópica para, por ejemplo, las apendicectomías, para las colecistectomías, cirugías videotoracoscópicas para cirugía de tórax o incluso en neuro. Entonces, a lo que proyectamos es ir a llegar a eso, a lograr que el medio interno, porque el paciente no siempre está sano, el paciente puede tener muchas comorbilidades que ya de por sí lo están desbalanceando en su compensación hemodinámica global. Lo que se intenta con la cirugía mínimamente invasiva es alterar lo menos posible ese medio interno para poderlo compensar y llevar a un buen resultado en el menor tiempo posible con los menores cambios en él. Entonces, la técnica como tal y el concepto depende de cada paciente, ¿cierto? Depende de la indicación quirúrgica. Entonces, no todos los pacientes pueden ser llevados a los mismos procedimientos porque la indicación no completa, porque necesita otro tipo de procedimiento, pero en principio lo ideal es que todos se pudieran hacer así. Lo que pasa es que hay técnicas o procedimientos para los cuales la técnica todavía no está completamente estandarizada y no se ha logrado una evolución, digámoslo así, ya llegar al culmen del procedimiento como tal para decir a todos les podemos hacer esto o aquello. No, siempre habrá variaciones e incluso hay pacientes que se programan para cirugía mínimamente invasiva con procedimientos endoscópicos o laparoscópicos que es necesario cambiar la técnica en el transoperatorio por condiciones que se encuentren de lo que anatómicamente encontremos en la vida real. ¿Por qué? Porque tenemos medios diagnósticos, las imágenes diagnósticas que nos muestran, pero a veces el escenario cambia porque el paciente es dinámico e incluso en un tiempo determinado puede cambiar. Entonces es necesario hacer los ajustes, pero lo que uno pretendiera, lo que la ciencia pretende es cada vez ese medio interno al que yo me refiero, ese paciente como tal, sea lo menos modificado posible por lo que hacen tanto los cirujanos como nosotros los anestesiólogos. Entonces, como te decía, por ejemplo, el año pasado se hicieron 10.200 algo. Para un promedio mensual entonces daría 800, algo así. El promedio diario de procedimientos es 25 a 30 diarios. Claro, eso fluctúa. ¿De qué fluctúa? Que no todos los procedimientos son de alta complejidad. Entonces, nosotros en los 4 quirófanos podríamos hacer diariamente entre 7 y 8 procedimientos, o en uno pueden hacer 10, 12, dependiendo si son cirugías de menor complejidad, endoscopias, dermatología, procedimientos de este estilo. Quiere decir que nosotros, para una población estimada, basándonos en los cálculos proyectados desde el último censo que hubo para estas 3 provincias, más o menos entre 500 y 600 mil personas, ofrecemos un servicio que cubre perfectamente las necesidades quirúrgicas. ¿Tenemos la capacidad de ofrecer más? Sí, pero también tenemos limitantes desde el punto de vista de autorizaciones y de contrataciones que ya se salen del escenario tanto médico como científico, sino que es una cosa netamente administrativa. Entonces es interesante analizarlo así. Miremos ventajas. Las ventajas es que usted tiene la operatividad de la respuesta, me hago entender. Es muy interesante compararse siempre a los escenarios de mayor complejidad o de otras instituciones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una oportunidad de respuesta en la programación que es muy ágil, solo que depende de las autorizaciones. Entonces ya no depende directamente de nosotros, pero si a nosotros nos llega una autorización, en los siguientes 8 días hemos resuelto la programación de ese paciente. Me hago entender, lo que directamente vincula a nosotros. Eso desde el punto de vista ambulatorio y cirugía programada. Pero desde el punto de vista de la urgencia, la oportunidad de respuesta es inmediata.
Entonces los pacientes se les resuelve el problema acá y permitiéndonos manejar pacientes de alta complejidad, lo cual, por ejemplo, como le decía, la especialidad que más opera en esta institución es ortopedia, que a qué está vinculado a la ortopedia, a trauma, y el trauma es una cosa que se debe resolver en el menor tiempo posible. Eso hace que sea vital para esta zona de Santander, para el sur de Santander, tener un hospital de este nivel de complejidad, porque tiene todo el apoyo técnico, científico, cuenta con las disponibilidades, cuenta con los procesos adicionales como facilidad de unidad transfusional, como la posibilidad de tener UCI, como la posibilidad de tener todo ese tipo de apoyos diagnósticos, de tener imágenes diagnósticas de alta calidad, que le permite hacer un tratamiento integral a los pacientes en ese escenario quirúrgico. No debe compararse hacia arriba y no hacia abajo, pero si miramos los hospitales provinciales, nos tienen que remitir por nuestro nivel de complejidad, por su oportunidad de respuesta y por todo lo que alrededor de la unidad quirúrgica compete. Pero adicionalmente, si nos comparamos hacia arriba, como le digo yo, lo que nosotros ofrecemos lo hacemos bien, lo ofrecemos con calidad, sobre todo con seguridad al paciente, que es la norma fundamental para el manejo de este tipo de eventos. Entonces nosotros tenemos protocolos, digamos que estamos en el proceso de acreditación, ¿cierto? Entonces la institución tiene unos protocolos que deben ser parte y que deben estar en esos lineamientos. Entonces, por ejemplo, tenemos protocolo para el ingreso de los pacientes, para el traslado de los pacientes, para el lavado, para la profilaxis antibiótica, para la seguridad de los pacientes en la sala de cirugía desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista de disminución de zonas de presión, protocolos de seguridad para disminuir los riesgos de caídas, tenemos protocolos para revisión y manejo de eventos adversos anestésicos, protocolo para revisar las complicaciones posoperatorias y se hace una revisión sistemática mensual de esas complicaciones o de esos eventos adversos para poder ir corrigiendo ese tipo de fallas. Le pongo un ejemplo, aquí hay protocolos de desinfección para ciertos eventos específicos, tienen sus protocolos diferenciados, entonces no es lo mismo el manejo de un paciente de una cirugía contaminada por una infección, la sala quirúrgica se maneja de una manera, si la cirugía ha sido limpia, o sea, existen diversos protocolos para poder ajustar esos eventos de seguridad. Bueno, entonces mira, el proceso de programación quirúrgica del hospital está estandarizado. Lo que pasa es que tiene agentes externos que no nos permiten que fluya completamente. Por ejemplo, si fuera sencillo y todos estos pasos no tuvieran agentes externos, sería así de sencillo. Usted tiene su patología, consulta al cirujano que corresponda, ese cirujano le pide los exámenes que correspondan, porque hoy en día no a todo el mundo se le piden exámenes, es una cosa que también tendremos que ir nosotros los anestesiólogos haciéndole entender que hoy en día los exámenes no existen ese concepto de exámenes prequirúrgicos como protocolo, sino que ya se estandarizan y se van solicitando a cada paciente para su paciente. O sea, cada paciente, hay pacientes que no requieren exámenes dependiendo de su patología y dependiendo de lo que se les va a realizar. Entonces, él le solicita eso y le solicita su orden quirúrgico. Dentro de eso, también le solicita adicionalmente una valoración preanestésica si lo requiere o no. Por ejemplo, porque el procedimiento puede ser con anestesia local. Si es con anestesia local, es el mismo cirujano quien hace la técnica anestésica, entonces por supuesto pues no estaría en la valoración con nosotros. Pero entonces él le pide los exámenes, él le pide la autorización y le pide la valoración por anestesia. El paciente completa sus exámenes, trae su autorización, nosotros lo vemos, lo enviamos a la oficina de programación, él lo llena en una fecha y ya. Ahí empieza ya el evento de la programación. ¿Qué le dan a programación? Nosotros en la consulta preanestésica les damos unas recomendaciones generales, pero en la programación se les ofrece unas indicaciones específicas, por ejemplo, consideraciones sobre el ayuno, sobre la preparación del área a intervenir, sobre los elementos a traer. Por ejemplo, si es una cirugía de ortopedia, el paciente no debe olvidar sus radiografías. Acá están en el sistema, cierto, pero hay radiografías que como te digo, por convenios extrainstitucionales de las EPS se las toman en otro lugar, entonces deben traerlas, deben ingerir la medicación en los casos ordenados. O sea, ya eso se les explica específicamente. Pero si tú lo ves, es un proceso muy sencillo y fluido. ¿Qué lo entorpece? Lo que no depende de la institución y de los especialistas de la institución. Las autorizaciones, por ejemplo. El paciente se programa, ¿cierto? Después de ese programa, normalmente se llama un porcentaje de pacientes o se le hace un seguimiento al paciente para recordarle tiempo atrás, con un determinado número de horas, 48 a 30 horas, que está programado para esa cirugía. También se le explica desde el principio que si no puede asistir por las razones que sean, porque hay un motivo de cancelación, nos informe.
porque también hay que aclararle a todos los usuarios que cada vez que un paciente no viene y nosotros no lo sabemos, perdemos programar otro paciente. Y eso es malo para la institución, porque la institución nos tiene a nosotros y tiene unos gastos fijos que, pensémoslo también, como cualquier otro tipo de actividad, que tiene unos gastos que hay que cubrir, ¿cierto? Entonces, si nosotros no usamos lo que tenemos, por eso te digo, la capacidad nuestra nos permite hoy en día avanzar más y ofrecer más, pero gradualmente lo iremos logrando. Entonces, si el paciente no nos informa, si el paciente no sigue las recomendaciones, entonces nosotros, la oficina de programación le hace un control, le explica nuevamente, vuelve y le explica los procesos a seguir, pero también hay pacientes que se salen de eso, que no informaron, que no avisaron que tenían gripa, que no tomaron la medicación. Dependiendo del concepto y del contexto de cada paciente, se pueden tomar ciertas alternativas. Por ejemplo, si es un paciente cuya patología se puede ajustar previo a la cirugía, nosotros tomamos los correctivos necesarios acá. Si es por a veces que nos traen las autorizaciones vencidas, se les agiliza para que ese día puedan modificarla. Pero hay situaciones que se salen completamente de las manos, como por ejemplo cuando los pacientes no suspenden cierta medicación o cuando los pacientes no siguen ciertas recomendaciones, que es necesario reprogramarlos, y eso está, digamos que ya descrito, y pues se intenta disminuir. Es interesante mirar que hay una cosa que se llama el porcentaje de cancelación, y nosotros no lo consideramos como tal, pero porque no se cancelan las cirugías sino se reprograman, pero el contexto es el porcentaje de cancelación. El porcentaje de cancelación es ese tipo de cirugías que, estando programadas por el evento que haya sido, hay que reprogramar, ¿cierto? Teníamos un indicador que hace algunos meses, años, fue el 3% y que ahorita está inferior al 1.8%, es un indicador bueno, pero quisiéramos que llegara a cero por todos los factores que dependan de nosotros. Los que se nos salen de las manos, porque usted no lo va a creer, hay pacientes que se les confirma la cirugía, que todo, y el día de la cirugía no aparecen, se llaman, ay, a mí se me olvidó, o no, es que tuve que viajar y no les informé. Ese tipo de situaciones pues nunca nos permitirán llevar a cero la cancelación. Respecto a la seguridad del paciente, que para nosotros se llama seguridad del paciente y de pronto para el paciente se llame confianza en la institución, para nosotros se llama seguridad. Para eso nosotros tenemos protocolos de control. La Organización Mundial de la Salud, porque eso no fue un invento ni de Colombia ni del Hospital del Socorro, nada faltaba más, ha pretendido y propendido porque esto se lleve al mayor, al 100%, ¿cierto? La seguridad del paciente. Para eso se diseñan unas lineamientos que se llaman listas de chequeo. En esas listas de chequeo nosotros lo que hacemos es, antes de empezar el procedimiento, revisar el paciente es alérgico, el paciente trajo, el paciente sí se tomó, todo ese tipo de cosas, para que nos garantice tres cosas fundamentales: que sea el paciente correcto, que sea la cirugía correcta y que sea en el sitio correcto. Porque aunque no crea usted, todavía hay unas falencias en ese tipo de escenario, ¿listo? Entonces nosotros revisamos eso, pero ese es digamos que esa es una primera línea de control, la lista de chequeo. Dentro de la sala de cirugía, eso se hace afuera, eso se hace en el transfer, ahí donde ingresan los pacientes y donde se revisa su historia clínica y todo lo adicional, se hace ahí. Entonces esa es la primera, digamos que el primer paso de seguridad. Pero en la sala de cirugía tenemos otro paso de seguridad, y se llama, nosotros hacemos una cosa que se llama la parada quirúrgica. La parada quirúrgica es que antes de iniciar el procedimiento volvemos a revisar la hoja y le volvemos a preguntar al paciente sus datos, volvemos a revisar la historia clínica, le confirmamos con los auxiliares, porque cuando tú me preguntabas, dejé a alguien muy importante por fuera, de quienes hacían parte de la actividad quirúrgica, no nombré a alguien que es fundamental, me excuso una vez porque así me lo van a recalcar, y es las instrumentadoras quirúrgicas. Las instrumentadoras quirúrgicas son el apoyo fundamental del cirujano, porque son ellas quienes manejan todo el instrumental y los insumos dentro de la cirugía, ¿cierto? El cirujano hace su procedimiento, lo corrige, pero ellas son las que están al tanto de ese tipo de cosas, de que todo esté correcto para hacer el procedimiento. Entonces eso se revisa en la sala de cirugía, no previamente, sino se revisa acá. Entonces la instrumentadora hace parte de esa parada quirúrgica del cirujano, que se confirma que sea el cirujano el que corresponde. Se revisa que estén aquellas cosas adicionales. Por ejemplo, hay cirugías que necesitan reserva de hemoderivados, se confirma que esté esa reserva de hemoderivados, se confirman nuevamente que estén todos los insumos concernientes al manejo anestésico, y ahí se empieza la actividad quirúrgica. Después de que el paciente va a salir, hay otra nueva seguridad cuando nosotros llevamos el paciente de la sala de cirugía a la unidad de cuidado posanestésico. Vuelve y se revisa la lista de chequeo, revisamos todo, revisamos que
lleva el paciente, qué pasó, porque hay situaciones que pueden salirse de las manos porque por falta de información del paciente, porque hay cosas que, como las alergias, uno sabe las alergias que tiene, pero no sabe aquellas que no ha estado expuesto. Entonces, si hubo alguna eventualidad transoperatoria, si hubo alguna modificación dentro del manejo, si hubo algún cambio en la conducta quirúrgica, como te decía, puede programarse una cirugía mínimamente invasiva y tener que pasarse a otro tipo de procedimiento. Entonces, todo ese tipo de cosas informan para que ya sepan las condiciones en que llega el paciente. Y cuando el paciente se va a su casa o al servicio que corresponda, bien sea hospitalización, unidad de cuidado intensivo, a recuperación ambulatoria, nuevamente se revisa ese proceso. Entonces, digamos que la posibilidad de error siempre existirá, pero lo que intentamos es minimizarla al máximo corrigiendo todo ese tipo de procesos. Lo primero que les quiero comentar es mi experiencia. Yo llevo 20 años como anestesiólogo, en los cuales 10 años trabajé en Bogotá en niveles 3 y 4 de complejidad, y trabajo en la clínica Foscal desde hace 10 años. De ese tiempo estuve un tiempo en hospital nivel 2, en el Hospital Regional de San Gil, y hace 3 años estoy vinculado, la parte que trabajaba en San Gil, al Socorro. Entonces sigo estando en hospital nivel 3, el Hospital de Socorro, y en nivel 4 en la clínica Foscal. ¿Por qué les quiero contar esa experiencia? Porque es que yo lo que quisiera invitarlos es a aprovechar el hospital. El hospital tiene todas las condiciones que uno en provincia envidiaría. Hace algunos días yo le explicaba a alguien, y lo pueden revisar hoy en día que todos los medios lo permiten, por internet, por donde usted quiera puede acceder a la información, que el tipo de modelo del Hospital Manuela Beltrán del Socorro es exitoso en 2 partes en el país. Es decir, un modelo de hospital nivel 3 provincial, solo hay 2 o 3, máximo 4 en el país. Y de los pocos que aún puede darse el lujo de cumplir con las necesidades de los pacientes con calidad y seguridad es el Hospital Manuela Beltrán del Socorro. Esa sería mi invitación fundamental. Aprovechen el hospital, defiendan el hospital, cuiden el hospital, ayuden a crecer al hospital. ¿Cómo crece una institución que presta servicios? Usando los servicios, pero sabiéndolos usar, entendiendo que eso hace parte de un proceso, entendiendo que hay limitantes dentro de ese proceso que no dependen del Hospital Manuela Beltrán, pero que el Hospital Manuela Beltrán ha tratado todo el tiempo de solventar esas necesidades de los pacientes. Es muy interesante ver, estamos hablando del área quirúrgica, pero usted sabe que hace no más de un mes, tal vez un poquito más, se estrenó un TAC en unas condiciones muy buenas para el hospital. Eso hace parte del hospital, porque la unidad quirúrgica es una cosa, que el servicio de urgencias, que el traslado, que la administración actual dijo que proyecta tener un servicio de hemodinamia. Oiga, eso debería hacernos interesar y hacernos usar cada día mejor los servicios del hospital y defenderlo, porque les aseguro que lo que tenemos acá es demostrar que tenemos dificultades, claro, que tenemos falencias, claro, pero lo que nosotros apuntamos es a cada día ser mejores, a darles a ustedes como usuarios la mayor seguridad, que los procesos que hacemos acá los hacemos bien, porque hay algunos que no hacemos. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlos de manera completa ni integral, pero los que hacemos los hacemos bien. Tenemos un grupo de especialistas, un grupo de apoyo diagnóstico y terapéutico, un personal de enfermería muy capacitado, muy humano, un grupo de instrumentación, un grupo de servicios generales que hace que el hospital sea una institución muy integral y muy entregada al manejo de todos sus pacientes. Y por eso insisto, lo mejor que podría invitarlos yo es a aprovechar el hospital, a defenderlo y ayudarnos a hacer cada día mejor.